Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Violencia doméstica. ¿Cuáles serían las soluciones? Parecería un asunto superado a esta altura de la civilización humana. Sin embargo, los hechos cotidianos demuestran lo contrario. En México y el mundo, la violencia doméstica o intrafamiliar parece no tener fin. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud lo exponen como un problema de salud al que se le debe dar solución de manera inmediata. ¿Dónde empieza la solución? ¿Cuáles serían los caminos más cortos para proteger a las víctimas de todas las edades y extractos sociales y prever de manera efectiva el control de este problema, donde gobierno en turno e iniciativa privada deben trabajar en conjunto para buscar soluciones apropiadas a la época y lugares que habitamos? Hoy, sobre la mesa, pondremos en el tapete de la actualidad este tema de interés general que junto a dos expertos analizaremos a fondo para que usted se forme la mejor opinión. Bienvenidos a un nuevo programa donde, como decíamos en la introducción, pondremos sobre la mesa otro tema de interés general. Sin más preámbulos, presento a mi compañera Anabelia Guzmán, que nos va a hacer el favor de presentar a los invitados de hoy. Por supuesto, señor Chicone, un gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Desde luego usted también, teleauditorio, estaremos tocando el tema de violencia doméstica, cuáles serían las soluciones, y nos acompañen sobre la mesa María Luisa Torres Salgado y Gabriela Navarro, a quien agradecemos como siempre su presencia. Bienvenidas. Muchas gracias. Y me permito leer un poco sobre el currículum de María Luisa Torres. Ella es licenciada en Psicología con maestrías en Desarrollo Humano y Pedagogía. Actualmente cursa doctorado en Innovación y Gestión Educativa. Ha sido perito en Criminalística adjunta a la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la PGJE, donde presenció, pues de manera directa se puede decir, casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, amenazas, casos de lesiones y extorsiones, entre otro tipo de graves situaciones. Actualmente trabaja en diseño curricular e implementación de asignaturas relacionadas a psicología forense en UABC y Universidad Xochicalco. Ha impartido además talleres de prevención del delito, acoso escolar, bullying y victimología. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias. Y nos acompaña también al lado del señor Chicone, Gabriela Navarro, abogada de formación con maestría en ciencias penales y más de 10 diplomados en la materia de derechos humanos. Fue la primera mujer en trabajar en Ministerio Público y después nombrada directora del primer Instituto de la Mujer del Estado en Baja California. Ha recibido el reconocimiento internacional por la UNESCO Clara Zetkin y ha estado dentro de las 100 mujeres más destacadas de la ciudad. Ha sido directora del Instituto Municipal de la Mujer, coordinadora regional además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, juez, agente del Ministerio Público, como lo comenté al inicio, y actualmente directora de Mujer. Ha tomado diplomados en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Procuración de Justicia y Derecho, entre otros. De ese calibre, señor Chicone, son nuestras invitadas. No, ni más ni menos que eso. Les reitero el agradecimiento que por supuesto ya mi compañera les hizo. Y bueno, les lanzo la primera pregunta urticante, porque todo el tema es serio, como decíamos fuera de micrófono, ¿no? Y no por eso hay que dejarlo a un lado, sino todo lo contrario, es decir, seguir pregonando en el tema y seguir ahondando en el tema para que mucho más gente se entere de cómo están las cosas realmente, ¿no? Según algunos expertos, la idea de sumisión de la mujer como mejor forma para asegurar la paz dentro del matrimonio está todavía vigente y arraigada en nuestra cultura. ¿Es cierto esto? Sí, definitivamente, como decía, es un problema que no solamente es de impacto social, es un problema de salud, es un problema de derechos humanos, de seguridad pública, es un problema que está presente en nuestra sociedad y sí, efectivamente tienen que ver los estereotipos de género. Hoy por hoy nos han dicho que la mujer, por poseer un órgano femenino, debe comportarse de determinada forma, como es la sumisión, como darle el carácter solamente de que es procreativa y no le dan la calidad de que es una mujer. Las mujeres somos también productivas, claro, no nada más reproductivas, que la mujer debe ser tierna, cálida, cariñosa y que debe estar ahí en el matrimonio. Y todavía tenemos que nuestros ancestros nos dicen
si te es infiel, si te golpea, quédate ahí, ya ves, tu abuelo ya cambió, pero pues ya tiene 90 años, ¿no? Entonces, esos estereotipos de género que la sociedad nos ha asignado en un momento determinado han hecho que esto vaya generando violencia, sobre todo en la mujer. Pero de esto no se escapan los estereotipos de género que los niños, las niñas, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, los indigentes, las personas de sexualidad diversa, todos ellos, por como la sociedad te ha dicho que debes de ser en un momento dado, si no eres como la sociedad, entonces te discriminan y sufres violencia. Y tenemos que en nuestra entidad el 66% de las mujeres mayores de 15 años han tenido por lo menos un episodio de violencia en su vida. Y esto lo dice el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De ese 66% estamos hablando de violencia institucional, violencia en la escuela, en el ámbito laboral, violencia en la comunidad, pero de ese 66%, el casi 40% es violencia que se vive dentro del hogar, donde se supone que deberíamos de tener el deber de garante, donde hay la protección, claro, donde es un lugar seguro, donde nuestros hijos van a crecer sanamente. Es todo lo contrario, es donde hay más violencia hacia la mujer y por ende ahorita estamos viendo que hacia nuestra niñez. O sea, es como un ámbito protector para el agresor, digamos, el lugar de ser al revés, ¿no? Así es. María Luisa. El fenómeno que se observa desde lo psicológico es curioso. La información ahí está, la información la ofrecen programas gubernamentales, hay especialistas que incluso de forma gratuita se acercan a las comunidades, hay programas, se acercan a las comunidades, dan la información. Sin embargo, es tal el miedo que tienen las madres de familia de salir de ese círculo, precisamente por la historia de violencia que ya traen. Estamos en una cultura donde el más débil es el que recibe más violencia. Entonces, según algunos especialistas han determinado que la mujer violentada, posiblemente por eso es que también permite la violencia hacia sus hijos. Claro. ¿No? Es como proporcional, en lugar de 3 golpes recibo 1 y bueno, pues ni modo, ¿no? Con el dolor de mi alma permito que a mis hijos también se les violente, al grado que cuando vemos a estas mujeres violentadas, ya detenidas por complicidad, se puede ver la máscara de la indiferencia, ¿no? Porque ya es tal el desprendimiento de emociones, los mecanismos de defensa que está generando la misma víctima, que termina siendo victimario. Es curioso el fenómeno que se ve desde lo psicológico. Ahora, en muchos de los casos, Gaby, María Luisa, pues el padrastro, la madrastra es quien está ejerciendo la violencia directamente contra estos menores, y lo veíamos en el caso de Uziel, por poner uno de tantos ejemplos que se viven desafortunadamente en la región. Es una realidad. Sí, es una realidad. Y estamos viendo que esos son los casos que llegaron al conocimiento porque fueron casos graves, como decía la psicóloga, que llegan a Procuraduría. Sin embargo, hay estadísticas que nos dicen que hay un 70% de casos que no se denuncian, precisamente por el miedo, porque minimizan la situación, porque no se quieren quedar solas a pesar del ambiente en el que viven. Porque no tienen confianza en las autoridades. O sea, 70% de los casos, quiere decir que si estamos hablando de un 66% de lo que se conoce de las estadísticas oficiales, entonces, si verdaderamente toda la gente hablara, recurriera ante una instancia, sí, entonces el número aumentaría. Aquí me llamó mucho la atención que hablaba del sector salud. El sector salud es un área muy importante para detectar una víctima. Tal vez sea la única oportunidad de rescatarla. Hay una norma oficial de salud, la 046, que son los criterios de atención cuando llega una mujer víctima de violencia. Ahí el médico tendría que detectar si hay violencia. Claro. A lo mejor son casos recurrentes de gastritis, colitis, enfermedades que tienen su origen en un problema de violencia, abortos espontáneos. Sin embargo, ¿qué estamos viendo en la práctica? Es tanto el sector público de los médicos, tanto los pacientes que tienen, que difícilmente se ponen a ir más allá de una consulta paciente. Entonces ahí se nos están yendo posibles víctimas que podríamos rescatarlas, mandarlas al Ministerio Público, darles la orientación, a lo mejor canalizarlos a terapia psicológica. Entonces, el sector salud
a lo mejor es la única oportunidad. Las mujeres, como decía la psicóloga, no van a ir hasta que el caso se agrave, hasta que pasen por una crisis. Claro. Pero si no pasan por una crisis o se vuelven a enfrascar en el círculo de la violencia, pueden nunca ir y puede seguir pasando y se está normalizando. Y estamos viendo ahorita algo que yo no miraba con tanta frecuencia, que normalicen la violencia que están traspasando la violencia hacia los hijos con tal de recibir. Entonces aquí es sociedad y gobierno que debemos de involucrarnos en esto. Claro. ¿Se ven rebasados por la demanda, María Luisa? Hay algo que me gustaría rescatar, es la revictimización, ¿no? Una vez que llega la víctima, por fin ya se tomó la decisión de poner la denuncia, de continuar con esto, viene la familia que posiblemente la desanime, ¿no? Por las historias de violencia que ya hay dentro de la misma familia. Sí. Estadísticamente, efectivamente, es el padrastro al que más se le señala. No significa que el padre biológico no lo haga, ¿no? De hecho, el padre biológico, desde el momento que permite que el actual padrastro violente a su hijo, está también revictimizando a su hijo biológico, no está participando en defender a su sangre, a su criatura, aunque muchas veces no se dan cuenta, porque precisamente pues son familias reconstruidas, ¿no? Sin embargo, la indiferencia, la omisión o el permitir que una mujer molesta ponga las reglas, pues también están participando psicológicamente en el abandono del niño. El niño en algún momento posiblemente lo entienda en la adultez, pero en la infancia él no entiende de mi papá no me ve porque mi mamá porque mi mamá no lo deja. Sí. Es mi papá no está, ¿no? Y encima de eso está escuchando, está recibiendo golpes del padrastro que está en ese momento, ¿no? Además, la revictimización, bueno, por una parte es la familia, por otra parte muchas veces también es esto que se comentaba, ¿no? Está el índice de denuncias, de recibir personas, que el mismo profesionista puede caer en esta insensibilidad, como un caso más. Sí, a eso me refería yo con el se ven rebasados por la demanda. Sí, es decir, son tantos casos y es tan grande el volumen de personas o de niños que están siendo violentados que, bueno, no hay profesionistas que puedan atender eso o detectar, ¿no? Y muchas veces en el sector salud se quedan con el dicho de la víctima. Si ella dice que no está violentada, pues entonces no está violentada, aunque físicamente esté reportando otros síntomas. Qué delicado. ¿No hay confianza en la autoridad? ¿O son las dos cosas? Es decir, miedo al golpeador, al marido y falta de confianza en la autoridad. ¿Es una combinación de ambas cosas o...? Tal vez sea multifactorial. Una persona que en su hogar está siendo desequilibrada psicológicamente llega a poner la denuncia con muchas dudas. Entonces, cuando la persona que está recibiendo denuncias ve estas dudas, tal vez lo malinterprete como no está segura, mejor que regrese después o que vaya primero a terapia, y es ahí donde la víctima dice, no, ir a terapia no, porque entonces voy a tener que hablar y voy a tener que aceptar el círculo del que estoy siendo parte como víctima, y también voy a tener que aceptar que finalmente estoy revictimizando a mis hijos. Y sí, en la sociedad es tan común ver en la calle los correctivos que a veces se pasan de la norma, y cuando algún especialista me ha tocado querer intervenir, de repente yo sin presentarme ni nada, la mamá dice, déjalo, lo está educando. Entonces ya como persona, como ciudadano, también van desarmando, ¿no? Es ¿hasta dónde podemos intervenir? Porque la víctima no está preparada psicológicamente. Claro. Sé que no hay un solo factor que determine el aumento de la violencia, pero es un tanto alarmante lo que usted decía hace un rato, ¿no? Que se ve, se nota, se palpa, me imagino, o ustedes lo sienten a diario, que la violencia sigue en aumento. No hay un freno a eso, o no se atempera la cosa. Usted hablaba de cifras que hace un par de años eran mejores que las actuales, ¿no? En cuanto a violencia. ¿No hay una detección también de dónde viene, o son cuestiones multifactoriales? Son multifactoriales, pero también aquí nosotros nos hemos dado cuenta que el momento de la violencia, el detonante, ha sido cuando la persona está ingiriendo bebidas embriagantes o hay el uso de las drogas. Entonces, este fenómeno ha aumentado y ha estallado cuando está este fenómeno. Nosotros solicitamos estadísticos al C4, que son donde se hacen las llamadas de emergencia, y nos dicen los días que más llamadas, es más, el segundo
número de llamadas que se hacen en el C4 de accidentes, de quemazones, de 1000 cosas, el segundo lugar lo ocupan las llamadas de emergencia por violencia que se está viviendo en el hogar. En lugares, en la zona este, pero también en el centro, o sea, no es un lugar específico. Claro. No es una mujer de que no tenga recursos económicos o estudios, claro. Es mujeres con estudios y sin estudios. Sí, no es socioeconómico. Jóvenes y maduras. No es socioeconómico. no tiene, tal vez las mujeres con menos recursos acuden más a nosotros, pero también nos dio ahí una referencia que ocurre en días festivos, los sábados y domingos por la noche, cuando hay algún partido. Entonces ha sido mayor el índice de violencia que se genera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Una reeducación de la sociedad, o sea, hombres y mujeres, o sea, la violencia no es normal, la violencia es algo cultural. Hoy por hoy se cree que los estereotipos de género, que la mujer es sumisa, que debe de aguantar, y ha generado este tipo de delitos, como es la violencia que se vive en el interior del hogar, pero debemos de aprender a que si no es normal, que es cultural, lo cultural es aprendido, tenemos que desaprender, pero nos cuesta mucho trabajo como sociedad desbaratar ese círculo de la violencia. Primero son las amenazas, después vienen ya los golpes, pero estaban esperanzadas a la luna de miel, esa reconciliación, y vuelven otra vez a enfrascarse sin darse cuenta que ese círculo dura cada vez menos, la luna de miel, y que puede llegar hasta la muerte. Claro. Entonces sí es un fenómeno que se agrava. Creo que aquí debemos de construir sociedad y gobierno. Los hombres deben de participar activamente, porque yo estoy segura que hay muchos hombres que no son violentos, hay muchos hombres que quieren participar, y aquí, o sea, hay que poner en la balanza que sean hombres artistas, funcionarios, académicos, religiosos. Ya Naciones ONU Mujeres dice, el 2030 va a ser el año 50-50, es decir, hombres y mujeres participando en igualdad de condiciones, y hombres luchando en contra de la violencia hacia las mujeres. Yo sí creo que involucrando más a los hombres, a la iglesia, vamos a poder reducir. Cuando se logró reducir la violencia hacia la mujer en el 2003-2006, fueron 15 puntos porcentuales. Se situó la violencia familiar de ser el tercer lugar a nivel nacional. Baja California bajó hasta el penúltimo lugar, y ya se empezó a hacer estudio ahora de la violencia en la comunidad, en las escuelas, pero se logró reducir. ¿Por qué? Porque participaron hombres, participó la iglesia. El gobierno decide reconocer si es un problema de impacto social, es un problema de derechos humanos, es un problema de seguridad. Y una vez que reconoces, entonces hay que combatir acciones. Tenemos que Baja California se le pidió la alerta de violencia de género. Afortunadamente no se ha dado, porque está cumpliendo con todos los requerimientos, las recomendaciones. Pero tenemos que frenar esto. Ahora, Gaby, tú hablas del ámbito estudiantil. María Luisa también es catedrática. Tú, en alguna ocasión que te entrevisté en el área de los derechos humanos, me enseñabas todo un material didáctico, incluso a base de juegos, lotería, los pares, también la memoria, con la finalidad de concientizar a la población, en este caso a los más pequeños, supongo primaria y secundaria, que es donde más se detecta este nivel de violencia. ¿Qué tanto ha permeado esto, o qué tanto llamaba la atención de los pequeños, ¿no? En el sentido de verse ellos tal vez reflejados en esa gráfica donde se veía que el papá tomaba algún objeto y se lo lanzaba a la cabeza, o simplemente la expresión de regaño? ¿Cuál era la expresión de los niños? ¿Qué reacción? Hay programas muy exitosos, pero no hay continuidad. Hay cambios y se olvidan todas las cosas exitosas que hay. Hay programas como Eduquemos por la Paz, donde le enseñas a los niños y a las niñas a trabajar en equipo, a respetar la diversidad, a solucionar conflictos de manera pacífica. Sí. Sin embargo, tú ya pasó este gobierno, tú lo tenías y ahora ya no. Los cambios se producen, son políticos. Entonces, si no hay una continuidad, ahorita creo que sí está tomando mucho interés, tanto los gobiernos municipales como los estatales y los federales, en combatir la violencia. Y también ahorita se están creando normas específicas, porque como decía la psicóloga, la verdad que el primer contacto que tiene la víctima con la instancia a la que ocurre buscar ayuda es determinante, porque si la revictimizas ya no va a volver, ya la perdiste. Entonces,
Hay una norma, la ECO 539, que nos habla cómo debe de atender a una víctima. Necesitamos más gente que se capacite, necesitamos más gentes involucradas en este tema. Hay muchas legislaciones internacionales que México ha firmado y que dice que tenemos que tener una vida libre de violencia, libre de discriminación. Sí. A nivel nacional tenemos la ley de víctimas, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, tenemos la propia Constitución. En el Estado también tenemos leyes. Leyes tenemos. Es cuestión de actitudes, es cuestión de que nos involucremos cada día más. Y es raro, pero no hay mucha gente que se quiere involucrar con el tema. Es más, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, simplemente la defensa de los derechos humanos, pero si le agregas de las mujeres, no es bien visto. Es más, tú ocurres ante un grupo de compañeros y empiezas a platicar de este tema, ¡ay! Feminista. Chole, ya viene ya esta con su rollo. Se están quejando, claro. Ya cállate, o sea. Claro. Entonces, sí hace falta más sensibilidad. Y continuidad. Es decir, continuidad no sobre todo. Intermitencia en la información, sino mayor continuidad. Porque nos regresamos. Claro. María Luisa, con un retroceso. ¿Tu percepción sobre esto? Hace unos meses supe de una profesión a la que era necesario empezar a enseñarles sobre violencia de género. Estos profesionistas estaban impresionados porque no sabían que existía la violencia de género. Entonces la primera pregunta que se me vino a la mente es, pues entonces, ¿qué tanto están violentando ellos y no se dan cuenta también? Claro. ¿No? Ahorita hablando de los sectores que la violencia no está respetando sectores, sí, claro. me he encontrado personas profesionistas, no profesionistas y que permiten finalmente la violencia. Los programas ahí están, tal vez la respuesta no es a nivel racional, es a nivel emocional. Empezar a hacerles sentir a la mujer que esa seguridad que puede tener de ir a buscar un trabajo, de mantener a sus hijos, de que el matrimonio no necesariamente va a ser para siempre. Si la relación fracasa, no pasa nada, ¿no? Nada como no acudir con el especialista y entonces reiniciar. Entonces es importante también responsabilizarnos todos como sociedad. Claro. Si yo veo que cerca de mí están violentando a alguien, pues entonces yo hacer algo, ¿no? Desde lo que la ley también me permite a mí. Ahora con las redes sociales y cómo se han estado manejando los últimos casos, he visto que la gente se involucra más. He visto que las personas están más al pendiente de lo que está pasando con los niños que viven a su alrededor y eso es bueno. Claro, porque lo reportan en dado caso. Preferible parecer exagerados a omitirnos. Hay más inmediatez, entonces Sí. ¿Qué papel o rol cumple la Iglesia en este tema? Es importante porque son líderes de opinión, ¿no? Las estadísticas ahí están. Las personas por necesidad recurren a la fe religiosa para explicarse muchas situaciones de las que no tenemos control. Claro. Entonces, claro que son líderes de opinión. Un representante de cualquier iglesia puede generar muchos cambios en un grupo. Ahora, ¿cómo enfoca la Iglesia este problema? O sea, ¿cuál es el ejemplo que da la Iglesia en estos casos, en los casos de violencia? La Iglesia invita a denunciar, la Iglesia invita a dialogar. Pregunto porque no sé exactamente cuál es el papel, o si ustedes fueron testigos de no sé, si en alguna misa un cura en ocasiones regañó a la gente o le dijo cómo. Necesito saber si ustedes conocen cuál es el papel de la Iglesia. Sí, en el mes de marzo hubo algo muy polémico. Como Instituto de la Mujer hicimos un foro de hombres líderes en contra de la violencia e invitamos a un pintor, a un académico, a un artista, a un pastor de una iglesia cristiana y católica. Y ellos hablaban, no es verdad que la iglesia está favoreciendo a la violencia. Hay quienes la pueden interpretar a su manera. La iglesia no dice que debes de golpear, la iglesia no te dice que eres inferior. Hay que saberlo interpretar también, cada quien lo interpreta a su manera. Claro. En todas las religiones, cuando tú involucras a los líderes religiosos, claro que puedes hacer un cambio, porque la iglesia, si tú le interpretas la Biblia de determinada manera, en ninguna parte dice que debes de golpear, en ninguna parte dice que la mujer es menos que el hombre. Creo que por eso es importante que involucremos en este cambio a los hombres también, claro. Hombres líderes que pueden hacer cambios de opinión, pero además es más fácil que un hombre escuche a otro hombre. Claro. Y que diga, oye, pues si yo estoy en contra de la violencia, si el hombre es el parte del problema, pues también es parte de la solución. Claro, no, la iglesia
no va a invitar a la violencia, eso es más que sabido. La cuestión es qué tanto, yo insistía en el rol, qué rol pasivo o activo tiene la Iglesia en ese sentido. Es decir, la Iglesia no dice que deben atacar, es decir, bueno, pero entonces dime cómo defenderme, o dime, esa es la pregunta que no sé si les consta que la Iglesia oriente en ese sentido. No, la Iglesia ha discriminado, de alguna manera, pero son posiciones personales, Sí, de claro. que dice la mujer es menos que el hombre, la mujer no puede ejercer una profesión, pero sin embargo, creo que ha permanecido neutral la Iglesia. Creo que la Iglesia podría tomar un papel más activo. Ok. Esa era un poco la cuestión, digo, porque hay neutralidades o hay no me meto y que no hacen bien tampoco. Es decir, la cuestión es métete o ya que tienes tanta influencia en la gente, pues esa es la pregunta, si realmente hay una aportación precisamente porque la Iglesia es masiva, ¿no? Es decir, hay mucha gente que acude a misa, hay muchísimas mujeres que creen en la religión, ya sea católica, cristiana o la que fuese. Pero Claro. esa es la cuestión, ¿son colaboradores activos o pasivos? Esa sería O si deben tener más participación claro, en sería, la materia, ¿no? Por sería ser una ayuda, líderes, claro. sería una ayuda enorme que la Iglesia participara en ese sentido, porque la Iglesia en muchos sentidos convence. Y sobre todo porque pues sabemos que también hay círculos socioeconómicos hacia los cuales la Iglesia pareciera en ocasiones ser el único vínculo o a quien le hacen mucho caso, al pastor o al sacerdote, ¿no? Pero bueno, si le parece, señor Ciccone, volvemos con más. Tenemos que hacer ¿Cómo no? una pausa. Está usted escuchando Sobre la Mesa, estamos tocando el tema de violencia doméstica. ¿Cuáles serían las soluciones? Recuerde comunicarse con nosotros 686-2456 o si gusta también a través de nuestra página de Facebook TV Azteca Baja California. Hacemos una pausa, volvemos con más. Qué bien que continúa con nosotros, muchas gracias. Está usted escuchando y viendo desde luego Sobre la Mesa con el tema violencia doméstica, cuáles serían las soluciones. Y bueno, antes de irnos a la pausa, señor Ciccone, hablábamos sobre la importancia que tienen todos los sectores en involucrarse para frenar esta ola de violencia que afecta por igual a adultos que a los pequeños, que son en ocasiones los casos que más nos duelen, sobre todo los que somos padres de familia. Y bueno, no sé si hubiera algo más que agregar en ese sentido del cómo se involucra o cómo se debe involucrar un líder religioso, María Luisa. Sí, definitivamente falta más impacto de estos líderes religiosos. Me parece que no nada más de ellos, es por todos lados, porque como comentábamos ya es tan multifactorial el problema que se nos está saliendo de control. Claro. Y bueno, ahorita estábamos hablando de violencia en contra de la mujer, pero también se da la violencia en contra del hombre, ¿no? Me tocó claro. atender casos donde el hombre tan apenado porque una mujer lo tenía que estar atendiendo y porque en algún momento tenía que pasar con un hombre para relatar su caso, y ellos en su mismo diálogo dicen, es que nadie me va a creer, ¿no? Y cuando ellos también traen historia. O sea, la violencia está de todos lados. Insisto, una persona que psicológicamente está desarmada, de repente no lo podemos creer, ¿no? Su físico, su edad, su profesión, su ocupación no va a concordar con la historia que nos está contando. Hay un porcentaje, María Luisa, de hombres, ¿qué porcentaje en relación a la mujer es al revés? ¿Es el hombre maltratado? La víctima. ¿Qué porcentaje es la víctima? De los que van a denunciar, tal vez sea 1 por cada 10 mujeres. Okay. Es muy poco. De los que Es muy denuncian, poco. pero De la los que problemática van a pudiera denunciar. ser mayor, el universo Sí. de hombres violentados. Porque si estos que a mí me tocó atender, que te estoy hablando, hay muy pocos, se atrevieron a ir a denunciar y en su diálogo ellos estaban con la pena de, híjole, soy hombre y estoy siendo violentado. Imagínate los que no se atreven, los que no lo platican, los que lo ven, los que prefieren distorsionar la realidad para asumirlo. Ajá. Debe haber un buen porcentaje entonces que... Ahora, nosotros siempre hablamos de que en el hogar empieza el ejemplo, ¿no? Que si vemos violencia de niños, vamos a ser hombres violentos cuando mayores. La pregunta es, ¿basta solo con el ejemplo para que unos niños se críen en paz?
o hay violencia extramuros, como platicaba usted, hay bullying en las escuelas, hay violencia en los jueguitos, hay violencia en todos lados que permea al niño, y no es solamente lo que yo puedo hacer en mi casa siendo un buen esposo, digamos, y que nunca entro ni golpear a los niños ni a la mujer, y con eso basta, o ¿cuál sería esa capa protectora o esa capa orientadora más bien para los niños con toda la violencia que hay, insisto, fuera de la casa? Creo que tiene que ver mucho la violencia que se vive en casa, pero también la violencia institucional, la violencia en la comunidad. Yo recuerdo trabajando en Procuraduría de Justicia del Estado, había un muchacho de 12 años que había abusado sexualmente de una niña de 6 años. Se le pidió al psicólogo que hiciera un perfil de ese niño de 12 años. ¿Y cuál es tu sorpresa? Que te encuentras que ese niño pues había sido, miraba violencia en su casa, había sido violentado él también, había sido abusado sexualmente, a los 7 años lo habían corrido de su casa, él se prostituía para poder seguir adelante. La sociedad, cuando él estaba pasando por todo eso, pues no hicimos nada, pero ahora lo estamos castigando por lo que él estaba haciendo. Te entra una serie de conflictos. En ocasiones, cuando me tocó trabajar en la Procuraduría, también me di cuenta que cuando platicas con un agresor, vienen en parte resentidos por lo que han vivido dentro del hogar. Entonces normalizan las conductas agresivas, se revierten en contra de la sociedad. Yo estoy segura que hasta el peor criminal tuvo una infancia inocente, tuvo una infancia plena. ¿Qué pasó en el camino para que se distorsionara? Sí creo que tiene mucho que ver lo que vivimos en casa, aunado a lo que vivimos en las calles. Pero por eso es tan importante que pongamos fin, que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para tratar de prevenirla, de sancionarla, penalizarla y llegar al momento en que se erradique la violencia. No puede ser que de repente pareces que avanzas y la reduces y surge otra vez los aumentos de índice. ¿Qué está pasando con la sociedad? Hay más delincuencia, los niños son víctimas, presas fáciles de las bandas delincuenciales porque en su casa están viviendo violencia o se salen de casa, no van a las escuelas. Creo que necesitamos también el compromiso de los maestros que se den cuenta, aunque digan, bueno, ¿y para qué denuncio, busco ayuda si no va a pasar nada? Pues la mejor manera que no pase nada es que no hagamos nada. Claro, claro. O sea, hay que seguir haciéndolo. Hay instancias que para eso están. Si la Procuraduría no me hace caso, pues voy a la Comisión de Derechos Humanos, Estatal de Derechos Humanos, voy al DIS, o sea, hago lo que esté en mi parte, por lo menos que yo como ciudadana, si me doy cuenta, a lo mejor alguno de los niños que han muerto últimamente, que los vecinos se daban cuenta, puede ser que a lo mejor, no sé, pudiéramos haber rescatado a un niño de esos, si la autoridad hubiera hecho caso a un llamado de emergencia. Perdón, Gaby, ¿en qué porcentaje, María Luisa, un abusador fue víctima? Son porcentajes elevados, te puedo hablar del 95%, y el 5% es porque sufre algún trastorno mental y no está consciente de lo que pasó, ¿no? Entonces, delinquen por delinquir, ni siquiera tienen un objetivo claro. Sí. Alguien que crece en un ambiente de violencia, donde constantemente está siendo rechazado, donde posiblemente los mismos papás, el padrastro, le está poniendo apodos humillantes, donde lo exhibe, pues ¿cómo le vamos a decir a ese niño que entra a un salón de clases y diga buenos días y respete a los demás? Claro que no. Detrás de cada caso de acoso escolar hay un caso de victimización de ese niño que está acosando. A mí me parece que ha sido un error como sociedad el señalar al acosador escolar, el ir a denunciarlo. Se manejó por un tiempo el ir a denunciar al niño. No, primero hay que revisar qué pasa en casa y por qué está acosando. ¿Qué patrones de conducta está repitiendo en la escuela? Él está pidiendo a gritos ayuda, pero no sabe cómo, porque en casa está viendo tal violencia. Es importante, me parece, lo ideal es establecer, sí, definitivamente el ejemplo, la congruencia, el que a mí adulto me quede claro qué fin viene a cubrir este niño en mi vida, y a partir de ahí empezar a hacer un plan de vida con él.
Desafortunadamente hay en Tijuana muchas familias monoparentales donde pues la mujer trabaja 2, 3 turnos y los niños se quedan a merced Solo, claro. del internet, de la televisión. Son esas mujeres las que necesitan mucha ayuda. En el caso de las familias donde está papá y mamá, el ejemplo, la comunicación, qué importante es el involucrarnos en la vida de nuestros hijos, el preguntarles cómo te fue en la escuela, con quién jugaste. ¿Quiénes son tus amigos? Porque ¿Cómo se llaman? Sí, porque a partir de ahí, claro, el día que reciba violencia institucional, ese niño se va a sentir con toda la seguridad de venir a decirle al papá o la mamá, no me gustó cómo me trataron. O sea, ahí tiene a su aliado en casa. Entonces, qué importante es que el niño se sienta respaldado por estos adultos que le dieron vida. Las estadísticas nos dicen que no está pasando eso. Tal vez estamos siendo adultos muy infantiles, ¿no? Que estamos teniendo hijos y no sabemos qué hacer con ellos. O muy permisivos también, ¿no? Sí, de repente vemos Nace generaciones... ahí de la permisividad, eso sí, iba a preguntar. Sí, hay generaciones que le tienen miedo a sus hijos. Que los papás muchas veces hablan por sus hijos. Me ha tocado verlo en mi rol de mamá. El niño no sabe hacer eso. Pues primero déjele a ver si tiene la habilidad, claro, y si se equivoca, no importa, es parte de la vida que se equivoque, ¿no? O el síndrome del niño emperador que platicábamos, ¿no? Del niño emperador, que es el niño el que pone las reglas y decide qué hacer, a dónde ir, y los papás están detrás, ¿no? Siguiendo órdenes de este niño, y finalmente a ese niño mimado también se le está violentando. Esta conducta se vio inclusive en la parte de los mercados, en el consumo de productos, sí, que los últimos 10 años el niño tiene una influencia, o los niños tienen una influencia en la cartera terrible, del papá, pero para comprar de todo, desde el carro del padre hasta la casa, hasta los muebles, hasta... Sí. O sea, es decir, le dieron tanta libertad al niño en ese sentido, no sé si libertad es la palabra, o le dieron tanta autoridad al niño, que el niño, que los niños ahora son parte de... Si el papá se compra un teléfono, es el que le indicó el niño, y si la mamá va a un supermercado, y eso sale a cada rato en los estudios de mercado. Si la influencia de los niños en el mercado de consumo que estamos viviendo, exagerado desde mi punto de vista, es terrible. Quiere decir que eso tiene que ver con la permisividad, eso tiene que ver no poner con límites, que cada cosa le voy a... Primero le pido permiso al niño y después a ver cómo reacciona a ver si mi hijo quiere, ¿no? Entonces eso sí puede ser un síntoma también de indisciplina o de educación distorsionada, y a propósito de los tiempos modernos. Hace poco me pasaban un dato de que había muchas mujeres de este lado de la frontera que cruzaban a Estados Unidos pidiendo protección y asilo contra la violencia doméstica. Y me llamó poderosamente la atención. Yo no sabía que eso, inclusive estaba contemplado en la ley en Estados Unidos. Si puedes tener cuando están en peligro su vida. ¿Qué tanta tarea se hace de manera binacional en este sentido? Ahorita tenemos un problema, por ejemplo, de desplazamiento forzado por la violencia que se está generando tanto en Sudamérica como en el centro del país. Se han tenido miles y miles, el 80% son mujeres desplazadas que se están viniendo de Centroamérica, pero por una violencia institucional. Les matan a sus esposos, y cómo la mujer ha tomado la rienda, claro, y se viene con todo y sus hijos, pero con lo que trae puesto en muchas ocasiones. Estados Unidos efectivamente dice, según un caso de gravedad, cuando corre peligro en cualquier circunstancia, no nomás por violencia, se le podría dar asilo. Son solicitantes de asilo, quieren ser refugiadas. Sin embargo, en la realidad, ni el 1% logran ese asilo. Entonces, aquí tenemos miles de mujeres que están llegando de otras partes, a veces engañadas con que una vez que llegues a la frontera te van a dar un asilo, porque hay violencia, y lo triste es que no es verdad. No es verdad, les venden algún documento, claro, en su pueblo, y les dicen, apócrifo, con este documento, claro, te estoy acreditando yo al presidente municipal que es violencia, y no es cierto. Estados Unidos no es tan fácil. Pasas hacia Estados Unidos, te retienen por un tiempo determinado mientras hacen tu investigación en celdas o confianzas muy altas si tienes un familiar allá, pero al final de cuentas decirte no. Muy buen dato, y wow. Ahora, al margen de los asilos, ¿sí se hace tarea binacional para el control de la violencia intrafamiliar? ¿Hay tareas que ustedes hacen
con autoridades de Estados Unidos o no existen No, programas? anteriormente había reuniones binacionales de los policías de enlace, pero en la actualidad yo no tengo conocimiento. ¿Harían falta Sí. por el tránsito que Claro, hay? porque estamos en frontera y eso nos hace ser... Las mujeres que viven violencia son altamente vulnerables. Ahorita que estamos en el problema de desplazamiento forzado, que estamos tan grave aquí en Baja California, debería de haber más comunicación. Pero la verdad es que 1%, y son mujeres que no quieren regresarse a su lugar de origen porque las van a matar. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que hacer protocolos, o sea, es otra tarea enorme la que tienen que hacer los gobiernos con las personas desplazadas. Más allá de las campañas de denuncia, cuando está alguien siendo víctima de violencia, ¿qué considera María Luisa que está haciendo falta o cómo recobrar o recuperar esa confianza en las autoridades, en que voy a ir, voy a poner mi denuncia y alguien me va a escuchar y mi panorama, mi futuro va a cambiar? Es que no veo tanto la falta de confianza en las autoridades, es más bien la falta de voluntad que trae la misma víctima, ¿no? Por esta situación la que está viviendo. Escucho la propuesta de, bueno, ¿qué pasa si esta mujer pide asilo en otro país? Ella va a seguir siendo violentada donde llegue, porque ella no está poniendo límites en sus relaciones, porque ella no ¿Es se un está patrón que ella ubicando, trae? Sí, a donde llegue. Me tocó entrevistar mujeres que de repente conocían a hombres que las trataban bien y no sabían qué hacer con la relación. No estaban acostumbradas al buen trato. A un buen trato. Ajá. Increíble. Entonces es más fácil caer en esta zona de confort de generalizar y decir, bueno, todos los hombres son violentos, entonces me quedo con el que ya conozco. Es muy común en la sobreviviente de violencia intrafamiliar, de repente sí es un poco difícil hacer esta conciencia de no necesariamente te tiene que violentar nadie y si tú lo permites te va a seguir pasando. Claro. Sí, es el fenómeno de mucho estudio. Cuando hablamos de violencia, generalmente hablamos de violencia al niño, a la mujer. ¿Y los ancianos? ¿Hay violencia contra los ancianos? ¿Que se hacen denuncias o es el más desprotegido de todos al final? Me parece que es el más desprotegido, porque incluso a nivel social, ¿no? Tenemos la cultura de hacer a un lado al anciano. El anciano, a diferencia de otras culturas, en la propia, no... Lo que opine, los mismos jóvenes lo van haciendo a un lado y eso, volvemos al tema de lo familiar. Si en la familia no se inculca el respeto hacia la autoridad, claro, entonces los niños ya aprenden a faltarle el respeto a esa persona de la tercera edad, ¿no? Se nos olvida la línea, es mi papá, por lo tanto es tu abuelo, lo vas a respetar. Y en las culturas milenarias el anciano era la voz del anciano, era claro, la voz del sabio y del maestro. Sí, tenemos culturas como en China donde el anciano es líder de opinión. Claro. Aquí desafortunadamente no hay espacios para ellos. Los asilos están, me parece, desde mi experiencia, están más descuidados que un orfanatorio. ¿Te tocó tratar ancianos maltratados? Sí, maltratados, descuidados más bien. Donde hay gente que sí se esfuerza por brindarles un espacio, pero no les llegan los recursos económicos. ¿No? Y hay personas que sí se esfuerzan por tenerlos ahí. Conozco a personas que se siguen preparando, ¿no? Que van y se profesionalizan para estar cuidando al anciano, pero la familia ahí los deja. Claro. Entonces estas personas se convierten en una segunda familia para él y pues si tiene algún problema mental, depresión, Alzheimer, no se diga enfermedades neurodegenerativas, pues la familia no está involucrada con esta persona. Aunque en ocasiones, sí. Nos comenta la producción y es cierto, ¿no? En ocasiones el adulto mayor no quiere o no acepta esa ayuda, ¿no? Por su misma condición. También es cultural. ¿Será? También es cultural, puede ser. Desde el INMujer, la mujer anciana ustedes reciben casos de ancianas maltratadas o descuidadas, como decía la psicóloga. Claro que sí. Nosotros inclusive estamos como una forma de empoderarlas, de que tomen las riendas de su vida. Trabajas con ellas, las terapeutas, trabajas en grupos de depresión y lo más recurrente son mujeres de la tercera edad. Inclusive estamos ahorita como, ya dejaste la violencia, ¿qué vas a hacer? Es bien bonito ver cómo están aprendiendo computación. Una de ellas me decía la semana pasada que ya va a hacer telemarketing a través del internet.
pero sí es un área muy descuidada. Hay omisión de cuidado hacia nuestros abuelos, hacia nuestros padres, inclusive los meten a asilos, los llevan a asilos y después recogen les hacen que firmen poderes y les quitan la pensión que tienen. Entonces, sí hay también una violencia hacia las personas de la tercera edad. No solamente física, ¿no? Como No, en este caso. también económica, emocional, no soy de España, y a propósito, o sea, el 28 es el Día del Abuelo, y sí, es un sector muy descuidado, es un sector que ellos no hablan, ellos difícilmente van a buscar ayuda. No tienen voz. Las pocas mujeres que van a buscar ayuda... Y los dejan solos. Los dejan solos. Y les quitan el dinero, además, si tienen alguna pensión. Sí. Solos y desprotegidos. Así es. Qué dolorosa realidad, ¿no? Pero sí, es terrible en es eso. Cierto, ¿Sentimos que hay algún avance en toda lo que es la prevención a la violencia doméstica? O porque usted hablaba de cifras que van en aumento, pero yo me refiero a la parte educacional, a la parte preventiva. ¿Ha habido avances en cuanto a los programas? ¿Sienten que esto ha ido avanzando o estamos atorados, estancados? De acuerdo a las estadísticas, me atrevo a opinar que estamos estancados. A mí me parece que ya deberíamos más intervenir en el tratamiento. La violencia ya está, ya no hay que prevenirla. ¿Qué vamos a hacer con ella? Claro. ¿Cómo la vamos a mermar nuevamente? Porque no es normal que las personas nos acostumbremos a la violencia, desde que estamos en casa hasta que salimos de ella. No es normal ya la costumbre a los delitos de alto impacto y de repente sucede algo realmente impactante y entonces nos damos cuenta que sí estamos en una sociedad violenta. Sí. Pero lo que pasó en la mañana, lo que pasó ayer, eso a veces psicológicamente se pierde, ¿no? Y es como el ponerme la máscara de no pasa nada, pues es lo que pasa todos los días. Claro. Yo creo que se nos haría muy raro de repente prender la televisión y decir, esta vez no hay nota roja en el noticiero. Y ustedes, María Luisa, como psicólogos que evidentemente le dan un seguimiento a un proceso de un paciente, ¿sienten que el paciente cumple o hay mucha deserción? De repente el paciente abandona el tratamiento o no quiere seguir platicando con el psicólogo, pues ya en eso hay una continuidad. ¿Siente que hay respuesta de la gente o falta mucho en ese sentido? Una vez que la persona se acerca a la institución, que se acerca con el especialista, es porque ya lleva un nivel de compromiso con él mismo. Entonces, de ahí tenemos que agarrar al paciente, al ciudadano que va a poner la denuncia, que se acerca a la institución, porque ya tienen claro que hay alguien más que lo va a ayudar a salir de donde está. Entonces, es decir, detectar, el problema, no aceptarlo. Sí, una vez que lo acepta, porque si no, hay que darle el espacio a que a veces lo que como iniciamos el programa, ¿no? Son situaciones donde ya el niño tiene que fallecer para que la mujer se dé cuenta en el círculo de violencia en el que está. Obviamente ese niño antes de fallecer tuvo que haber pasado por muchísimas cosas, y la mamá también. Claro. No fue de un día para otro. Entonces, cuando la persona se acerca, no hay que dejarla ir. Ahí tenemos que ser muy creativos. Tenemos que, ahí sí, si la persona viene con falta de confianza en las instituciones por alguna mala experiencia, claro, sí, tenemos que demostrarle que no todo va a ser siempre igual y que también va a depender de él el cambio. Muy bien. Gabriela, y en el InMujer, ¿qué tareas se hacen permanentes? La consulta psicológica, individual, grupal, la asesoría jurídica, el acompañamiento, talleres de capacitación, tenemos oficinas móviles, acudimos donde, por ejemplo, el C4 nos dice que es mayor número de llamadas, acudimos a alguna delegación, los invitamos a que pasen con nosotros, que tomen una asesoría jurídica. Lo importante aquí es que no todos quieren levantar una denuncia. Aceptan la intervención psicológica, pero no la jurídica. No quieren iniciar una denuncia. Pero aparte nos estamos encontrando que gente que viene de otros ayuntamientos que nos están diciendo que van al Ministerio Público, que van a una instancia y los mandan llamar para conciliarlos. Y eso está prohibidísimo por la ley, por la asimetría que hay de poder entre un hombre y una mujer que ha vivido violencia. Entonces, eso, las decepciones ya no vuelven. ¿Y por qué hacen eso las autoridades? ¿Por qué quieren conciliar? Ay, no sé si la ley lo prohíbe. Y creo que se están haciendo esfuerzos, leyes ya están, o sea, las leyes ya están, los esfuerzos ya están.
es la falta de sensibilidad, la falta de capacidad o de conocimientos que tú no puedes conciliar. Ahorita el Instituto de la Mujer recibe 3, 4 mujeres al día y creo que la mayoría de ellas ha seguido su terapia. Como dice Luisa, hay que engancharlos, claro, no hay que dejarlos ir y hay que proporcionarles inclusive otras alternativas. Baja California ha tenido avances, van a tener el próximo año se abrirá el Centro de Justicia para Mujeres, que es un lugar donde va a estar todos los servicios para una mujer, área psicológica, médica, lúdica, a los hijos, albergues, todo va a estar en un solo espacio, pero aquí tienen que ser las personas idóneas, tienen que ser personas con determinado perfil, porque si vamos a lo mismo puede ser lo más bonito, y si la gente no tiene perfil, el primer contacto con la víctima es esencial, o la pierdes, claro, o la retienes. O la enganchas para siempre. Un trato humano, ¿no? Sobre usted todo. decía hace un rato lo del cambio de gobierno, que a todos nos preocupa porque ustedes empiezan una tarea bien hecha o bien proyectada, por lo menos, y a lo mejor queda a mitad de camino y no hay Dios que convenza a los políticos que tienen que seguir con los proyectos. ¿Esto cambia cuando se cambia el gobierno? Es decir, ¿o hay cosas ya implementadas que deben seguir? Nosotros instalamos un sistema municipal de prevención, atención, sanción y dedicación a la violencia, que lo componen los regidores, que el presidente municipal esté quien esté, el secretario general de gobierno, y realizamos un programa municipal de prevención, atención, sanción y dedicación a la violencia hacia la mujer. En ese programa invitamos a participar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Con qué objetivo? Estemos o no estemos, ya está el programa ahí, y sea la propia sociedad civil quien exija su cumplimiento. Es transversal estas políticas, todos tienen que incidir, todos los actores de gobierno, la sociedad civil, se realizaron acciones se pusieron temas de qué otra línea de acción para prevención, atención, sanción y erradicación, pero en todas involucramos a la sociedad civil para que sean ellos los que exigen. Creo que la sociedad civil hoy por hoy ha jugado un papel muy importante y debe seguir jugándolo, para que independientemente quien llegue al poder, quien esté, sean programas que deben de seguirse. Continuidad. Sí. Ya nos vamos, señor Chicone, nos quedan unos minutos, ¿Cuántos pero minutos? yo creo que sería muy importante, tal vez coincida conmigo, en proporcionar algún teléfono, Gaby, algún correo. Sí, claro. Precisamente estamos tratando de fomentar la cultura de la denuncia, ¿no? Entonces, por favor, coméntales a la población a dónde se pueden comunicar, a quién pueden acudir, y pues que sí haya ayuda sobre todo, ¿no? Sí, nosotros estamos ubicados en la avenida Negrete, en la delegación Centro. Estamos abiertos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y en caso de urgencia nos pueden llamar. Yo puedo proporcionar mi celular porque me ha llamado mucha gente, inclusive en fines de semana. Es claro. 664-204-3736. La violencia no es normal, es aprendida y se puede desaprender. Tenemos derecho a vivir una vida de violencia, todos, hombres, mujeres, niños y niñas. Pero ahorita el porcentaje nos dice que hay más mujeres violentadas, que también hay hombres, un 15% de hombres también, sobre todo la violencia patrimonial, económica o psicológica, porque no les prestan a los hijos, claro, porque hay determinados problemas. Entonces, estamos para servir, para eso está el Instituto de las Mujeres. Queremos demostrar que se puede, no es que ya no haya nada que hacer, sí hay muchas cosas que hacer, pero tiene que ver mucho la voluntad de la mujer, de la víctima, primero para ocurrir ante una instancia a buscar ayuda, y para seguir y ver que hay otra vida, claro, hay algo diferente, hay una vida libre de violencia a la que todos tenemos derecho. Tu conclusión final, María Luisa, breve. Mi conclusión es, bueno, las personas a veces por razones económicas no se acercan a las instituciones directamente. Bueno, siempre va a haber ahí una universidad que esté cerca de ellos, y se está impartiendo la carrera de psicología, y hay jóvenes que están a punto de egresar, que ya están preparados y que además están siendo asesorados por expertos para tratar sus asuntos, y estas escuelas se pueden convertir en enlace para las instituciones. O sea, la información ahí está, es cosa que las personas tengamos voluntad. Y en relación al trato del funcionario público, a veces cómo se pierde, me parece que podemos ser muy subjetivos si vemos la situación desde nuestra experiencia. Si para mí es muy importante el matrimonio, entonces yo voy a impedir el divorcio. Claro. Necesitamos más sensibilización también del funcionario público, definitivamente.
Ahí está el mensaje. Muy bien, el tema por supuesto no está ni mucho menos que agotado, pero Claro. ya para un primer programa se me hace que fue muy rico en información y Promete una Continúa. segunda parte con los líderes religiosos, porque creo que son así inquietudes es, que también así debemos de abocarnos a ellos. Muy Muchas gracias, Gaby Navarro, fue un gusto tenerte Gracias. con nosotros. María Luisa Torres, como siempre, también gracias por tu conocimiento. Y pues ya nos vamos, señor Chicone. bueno, hasta la próxima semana con otros Así es. temas de interés general. Muchas gracias, esto Gracias. fue Sobre la Mesa. Soy Anabela Guzmán, que la pasen muy bien.